Última parte de ProAgro, queremos seguir compartiendo información y ampliando un poquito más lo que es la situación del sector arrocero de nuestro país en una campaña también importante de la que estamos expectantes también y por supuesto las proyecciones para lo que se viene. Vamos a establecer este contacto vía Zoom para tener más detalles con Reinerio Franco de la Federación Paraguaya de Arroz, FEPARROZ, para conocer ¿cómo está actualmente este segmento tan importante y, por supuesto, cuáles son los mayores desafíos que se estuvo presentando en esta nueva campaña? Reinerio, ¿cómo estás? Un placer Buen, saludarte. buen día, Laura. Un gusto como siempre. Muy bien, muy bien. Aquí por el campo con mucha lluvia. Eso es la novedad de hoy. Sí, con mucha lluvia y estamos también expectantes, Reinerio, de lo que se da en el sector arrocero de nuestro país. Sabemos que es un segmento bastante importante. ¿Qué panoramas está dejando? Bueno, estamos en un año, podríamos decir, difícil para todos. Después de una superproducción del año pasado a nivel mundial y la liberación principalmente del mercado internacional de India, o sea, el inicio de exportación de India, llevó a una sobreoferta, lo cual se vio reflejado en la disminución del precio, después de unos precios récord que estábamos teniendo, una bajante importante a partir del último trimestre del año pasado, lo cual se vio, empezamos el año así, hoy estamos con un poco recuperando esos precios, no a los niveles que teníamos el año pasado, que eran niveles récord, pero sí los primeros precios que teníamos en los meses de enero, febrero, hoy son bastante mejores, los cuales realmente los niveles que teníamos en enero y febrero eran inviables, ¿no? O sea, si esos precios eh, de venta no eran sustentables en todo el año. Y hoy el escenario es el siguiente. Paraguay evidentemente produjo menos. Si recordarán los fríos fuertes de octubre y un poco el exceso de lluvia que tuvimos en febrero, marzo, también se reflejó en una menor área de producción principalmente este año y también rendimiento comparado con el año pasado. Entonces, la producción nacional fue menor. A nivel Mercosur, la producción brasilera también bastante menor, un 15% aproximadamente. Y en las últimas noticias, Estados Unidos anunció una merma también de su producción de este año, lo cual va indicando de que vamos camino a un sinceramiento de mercado, ¿verdad? En el sentido de que ese sobrestock que teníamos se va a ir consumiendo y con la menor producción o disponibilidad de arroz a nivel global que se anuncia este año, esperamos un segundo semestre con precios mejores al primero. Vuelvo a decir, no como los récords que tuvimos a principios del año pasado, pero sí unos precios bastante más razonables, viables y un poco más próximos a los promedios que teníamos que tuvimos en los últimos 5 o 6 años. Reignario, hablaste un poco acerca de números importantes, lo que refiere al volumen que estuvo cayendo también, lo que tiene que ver con áreas, con rindes. ¿Podemos hablar específicamente de cómo estuvieron esas caídas o cuál es el promedio que se estuvo alcanzando en esta campaña? Bueno, a nivel nacional, eh, es todavía preliminar, pero creemos que se tuvo una media de 6.000 kilos por hectárea. Eso, como siempre explicamos, hay productores 4.000, 5.000 que son bastante más artesanales y hay productores de 8.000, 9.000 kilos por hectárea, ¿verdad? Con tecnología. Entonces eso nos llevaría a una media nacional de más o menos 6.000 o 6.000 y a 6.200 kilos por hectárea, creemos que fue la media nacional. Pero lo principal es lo que tuvimos también, lo principal es el área que el año pasado llegamos aproximadamente a 230.000 hectáreas y este año completamos 209.000 hectáreas, una disminución importante que se refleja principalmente en el proceso que estamos viviendo de
diversificación en los campos de arroz. Siempre estamos explicando que eh, el arroz es el que abre el campo bajo y luego lo transforma en multizafra, o sea, luego lo transforma en campo sojero, en campo maicero, y ese proceso recién está empezando en Paraguay. Ya en Brasil, en zonas muy parecidas, con climas parecidos a las nuestras, ya lo tienen bastante experimentado porque son campos también de más de 50 años de producción de arroz. Sin embargo, nuestros campos, que son bastante nuevos, recién están llegando a ese proceso de necesidad de rotación. Entonces creemos que un factor importante en esa disminución también fue la rotación que se está empezando a tener con ganadería, con soja, descansando del arroz y así mejorando un poco la sustentabilidad y la fertilidad del suelo. Esta va a ser la tendencia también, Reinerio, de apuntar un poco más a la diversificación, algo que venimos hablando también mucho en los últimos años. Asimismo, la tendencia es esa, como dije, el arroz es el pionero en esos campos difíciles. El arroz hace viable entrar a esos campos difíciles y el arroz un poco va corrigiendo la nivelación, el drenaje de todos esos campos y esos factores hacen que se vuelva viable el cultivo de soja, de maíz y de otros secanos en esos campos, cuando ya se tiene bien dominado la nivelación y el drenaje de esos campos, se vuelve bastante viable y se vuelve también necesario para el control de malezas, para un control de costos y para tener también un sistema de producción que en conjunto genere un beneficio importante. Siempre el arroz es el protagonista, pero necesita de esa diversificación, de esa rotación y hoy estamos experimentando y adaptando a nuestras condiciones un montón de alternativas, ¿verdad? De invierno y de verano. Excelente, Reinerio. Volviendo un poquito al tema India, sabemos que es un factor que tuvo una incidencia importante también sobre el sector arrocero en nuestro país, principalmente con los precios que se vino manejando. El efecto India tuvo, digamos, un dinamismo importante o un cambio en lo que fue el aprovechamiento para inversiones, por ejemplo, del sector en este momento que se ha dado, porque ya vemos un mercado más estabilizado también ahora. Bueno, la realidad que yo diría, la situación que venimos pasando con India de los últimos 2 años, yo diría que lo de India fue el detonante, porque luego lo de India se vio reflejado también en una mejora de precios, lo cual motivó bastante la producción en todos las principales zonas de producción del mundo. Y en nuestra zona, en Brasil, se llegó a producir en áreas y en zonas donde ya no se producía arroz hace bastantes años, pero con esos precios que teníamos volvió viable un montón de áreas que hoy van a volver a sus cultivos que llevaban anteriormente. Ahora vuelven a la soja, vuelven al maíz, vuelven en algunos casos incluso a ganadería. Ese fue el principal, lo de India fue el detonante, pero el resto nos adaptamos un poco a esos precios y seguimos el mejor precio y eso generó la sobreoferta. Ahora, en cuanto a inversiones, evidentemente cuando los precios no son los mejores, eh, uno entendería que incentiva menos la inversión, pero es relativo, ¿verdad? Acá estamos hablando de proyectos a nivel nacional y a nivel Mercosur, incluso proyectos de 15, 20 años de crecimiento en áreas y de convertir áreas ganaderas a cultivo, los cuales responden a un plan a largo plazo y una situación de baja de precios como se da este año y que sabemos que es cíclico, no detiene esos proyectos. A lo mejor ralentiza un poco como estrategia, pero no detiene los proyectos de crecimiento y de habilitación de campos que hay a nivel nacional.
Sabemos que es un cultivo que lleva una inversión importante también, Reinerio. Hoy, ¿cómo avanzamos en materia tecnológica, en nuevas variedades, por ejemplo, que puedan utilizarse aquí en nuestro país? En este punto, ¿cómo crees que se ha venido evolucionando en los últimos años? Bueno, realmente se dan pasos, necesitamos ser más veloces, pero se están dando pasos. Hoy, a partir del año pasado, tenemos disponible en el mercado unas variedades, en total son 4 variedades nuevas muy importantes, las cuales fueron introducidas al país, que yo creo que en un par de años ya van a ser producidos en mayor área. Pero es un proceso largo. La búsqueda de una variedad nacional es todavía un sueño, una variedad nacional que realmente sea competitivo con las variedades que venimos produciendo, que en su gran mayoría son variedades brasileras que vienen de climas parecidos a los nuestros, pero una variedad nacional sería lo ideal, donde adaptemos a ciertas pequeñas diferencias que tenemos con estas zonas y que nos daría un potencial de producción más elevado, ¿verdad? Pero se viene avanzando, no al ritmo que soñamos, pero este año 4 nuevas variedades. Hay otras 5 variedades que se van a volver a introducir para la próxima siembra. Y en ese sentido venimos trabajando fuerte con las instituciones, con el SENAVE, que colaboran muchísimo con nosotros para poder avanzar con este proceso. Rignerio, para ir cerrando también, ¿cuál es el futuro del sector arrocero de nuestro país? Sabemos que es un sector importante que requiere de mucha inversión, por supuesto, pero que también está generando algo importante para nuestro país en materia de ingresos, por ejemplo, y nuevos mercados. ¿Qué se espera para los próximos años y cuál crees que va a ser el mayor desafío de hoy en más? El gran desafío, mira, Paraguay tiene condiciones para producir mucho más arroz, hay muchas más áreas arrozables y con bajo nivel relativo de inversión. Y Paraguay es un país muy interesante para invertir comparado con todas las demás zonas de producción y zonas del mundo donde se puede crecer en producción agrícola. Paraguay es muy interesante. Entonces yo creo que en los próximos años se va a incrementar ese crecimiento. Paraguay va a producir más arroz porque tenemos mejores condiciones, porque somos un país con mejores condiciones. Y eso, a nivel de desafío principal, va a ser un poco lo que hablábamos de genética, pero también un poco lo que es mercados y logística. Nosotros acceder a nuevos mercados, y para acceder a esos nuevos mercados vamos a necesitar ser bastante eficiente en logística, en puertos, en sistemas de transporte que nos lleguen a competir con nuestros vecinos y llegar a esos puertos de ultramar en forma con precios más bajos, con costos de logístico más bajos, y así poder competir con el resto de los exportadores del mundo, ¿verdad? Yo creo que ese es el principal desafío. Y un poco esos costos se pueden superar si tenemos volumen. Entonces, es probable que ese crecimiento y esa mayor disponibilidad facilite también por escala y nos ayude a tener menores costos y nos lleve a realmente acceder a muchos mercados a los cuales hoy estamos accediendo, diría en forma todavía no con grandes volúmenes, tímidamente, pero bueno, si logramos mejorar nuestros costos logísticos, podríamos incrementar significativamente esos volúmenes para los años que vienen. Excelente, Reinerio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta información. Por supuesto que vamos a seguir actualizando estos datos y vamos a darle seguimiento también a lo que sucede en este segmento tan importante. Muchas gracias, Reinerio. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes, ¿eh? Reinerio Franco de la Federación Paraguaya de Arroz, hablando un poquito acerca de esto que es tan importante, un rubro fundamental para nuestro país que hoy está generando también un dinamismo muy importante y también tiene perspectivas buenas para los próximos años.